La Segunda Guerra Mundial. El Pacífico en llamas. ...1943... noviembre... Día 21. La ofensiva norteamericana en las islas del Pacífico Central continúa su penosa marcha. Los marines han fijado 3 playas como objetivos, denominados Rojo 1, Rojo 2 y Rojo 3. En la zona de Betio, en Tarawa, el constante fuego de las baterías costeras de Shibazaki se mantiene. Los mandos aliados ordenan que los buques de apoyo encabezados por el acorazado Maryland y la aviación arremetan nuevamente contra las posiciones japonesas de Betio. El atolón de Tarawa se convierte en un auténtico infierno de donde es muy difícil salir con vida. A las 8:30, nuevas tropas de asalto se preparan para precipitarse a las lanchas de desembarco que ponen rumbo a las playas. A 300 metros de ellas y desde ambos lados de la bahía, numerosas ametralladoras camufladas sorprenden a los marines con permanentes descargas. La marea continúa participando en la batalla a favor de los japoneses. Sigue demasiado baja y los vehículos anfibios se atascan nuevamente en los arrecifes, transformándose en ataúdes de acero. Como una pesadilla de muerte y sangre, cientos de cuerpos de marines flotan sobre el agua, mientras que aquellos que sobreviven no desisten de su avance hacia el objetivo. Los que han superado la lluvia de proyectiles enemigos se estrellan contra el suelo, junto a miles de compañeros inmovilizados a lo largo de la estrecha y sangrienta franja de arena. Las provisiones escasean y los médicos no cuentan con medios para atender a los heridos. El insistente fuego rasante japonés malogra los esfuerzos de los soldados por abandonar las playas de Tarawa. Simultáneamente, los bombarderos ligeros de los portaaviones no cesan en sus ataques sobre la isla. En 2 horas, 3.000 toneladas de explosivo han convertido la zona de Betio en Tarawa en un horno donde Keiji Shibazaki ha perdido la vida. Pero al atardecer, para la mayoría de las tropas aliadas, los problemas persisten. Una buena parte de los vehículos anfibios están acorralados en los arrecifes y los soldados supervivientes, bajo un sol abrasador y los proyectiles del enemigo, van llegando a las costas. Al anochecer, la marea sube y las lanchas finalmente pasan sobre los arrecifes de coral. Mientras, en el puesto de mando aliado, los mensajes de ayuda no se interrumpen. Aquí Rojo 2, nos tienen arrinconados. Al habla Rojo 1, tenemos muchas bajas. Informa Rojo 3, apenas resistimos. Últimas oleadas aniquiladas. Día 22. En la madrugada del día 22,
Un tenso silencio salpica la isla. El ruido de la artillería japonesa y de la flota aliada ha enmudecido. Los nipones saben que no cuentan con Shibasaki y sus defensas están muy castigadas. Angustiados, esperan el ataque de los marines. Al amanecer, los suministros llegan a las playas, donde debido al calor tropical, el hedor a muerte es insoportable. La orden de avanzar se corre como la pólvora, y los soldados abandonan la cabeza de playa y, acompañados por los bulldozers y los lanzallamas, se adentran en la isla para enterrar vivos a los japoneses en sus guaridas. Una tras otra, la mayoría de las madrigueras de los nipones son destruidas, y al atardecer las tropas aliadas alcanzan el aeródromo y la playa verde al oeste de la isla. Durante la noche, un grupo de soldados imperiales que conocen todos los rincones del islote de Betio se introduce entre las líneas norteamericanas en un último y desesperado ataque suicida. Pero los marines, agazapados en sus trincheras, acaban con todos ellos. Día 23. A primeras horas de la mañana se inician las operaciones de limpieza. Los soldados aliados siguen avanzando, en tanto que unas docenas de japoneses se obcecan en resistir, mientras que otros optan por el suicidio lanzándose por los precipicios. Al final de la batalla, tan solo 129 de ellos han sobrevivido. Los norteamericanos contabilizan 1.000 muertos y más de 2.500 heridos. Con celeridad, los cuerpos de ingenieros reparan la pista de aterrizaje y por la tarde, el primer avión estadounidense se posa sobre ella. El atolón de Tarawa está asegurado. Ante el temor a la capacidad operativa del enemigo, Japón ha conseguido hacer de Rabaul un auténtico fortín. 80.000 soldados ocupan la isla de Nueva Bretaña, al noreste de Port Moresby. En ella existen 5 bases aéreas con una actividad plena, y la Armada Imperial posee uno de sus mayores centros operativos. A finales de noviembre, el Grupo de Operaciones 38, al mando del contraalmirante Frederick Sherman, junto a los portaaviones Saratoga y Princeton, emprenden las operaciones sobre Rabaul.
El ataque sorpresa de los cazas norteamericanos destruye los cruceros y destructores que hay en la base. Y una segunda oleada, procedente de los portaaviones Bunker Hill, Essex e Independence, se enfrenta al contraataque japonés, derribando a 60 de sus aparatos. La capacidad ofensiva de Japón comienza su gran declive. Los buques de la Armada Imperial que aún subsisten retroceden hacia el norte del Pacífico. Rabaul ha sido estrangulada gracias a los aeródromos construidos en las junglas de las islas que se han ocupado a su alrededor. El 25 de diciembre de 1943, las tropas de desembarco aliadas ponen pie en Nueva Bretaña e inician su marcha por el oeste hacia la base de Rabaul. Su ofensiva continúa dando pasos por el camino hacia Tokio. ...1944... Birmania, actual Myanmar, estaba en poder de los japoneses desde 1942. Al frente de las tropas destacadas en ese territorio se encuentra el general Renia Mutaguchi, que planea ocupar la ciudad india de Imphal, al otro lado de la frontera birmana, con el fin de establecer en ella una fortificación que frene la amenaza inglesa procedente de aquel país. Mutaguchi está convencido de que los británicos proyectan una ofensiva desde el oeste sobre Birmania y cuenta con poco tiempo para crear puestos defensivos a lo largo de la zona fronteriza. No obstante, en primer lugar, es necesario acabar con la presencia de los soldados del Reino Unido en Arakan, en el flanco suroeste. Para el ejército imperial, la victoria debería lograrse antes del mes de mayo, puesto que el monzón, con sus lluvias torrenciales, arrasará los puentes y pistas de aterrizaje que hayan dejado en su retaguardia. Además, el desbordamiento de los ríos inundará los valles por completo, inutilizando las líneas de suministros hasta el mes de octubre, cuando acaba la época de fuertes precipitaciones en esa parte de Asia. El tiempo obliga a vencer o morir. Entretanto, los aliados han desembarcado en Saidor, al norte de Nueva Guinea, e inician una operación de envolvimiento que aísla una parte de las fuerzas japonesas de su base principal en Madang. 20.000 soldados nipones han quedado atrapados entre las fuerzas australianas y norteamericanas, teniendo como única salida la jungla. Los combates en la penumbra de la selva se producen durante todo el mes de enero, hasta que las tropas aliadas toman la fortificación de Kankiryo, al sur de Madang. En el itinerario hacia Tokio
Nimitz y MacArthur han proyectado como paso siguiente la conquista de las Islas Marshall, las Carolinas y las Marianas. En primer lugar, las acciones se centran en los atolones de Majuro, Namu y Kwajalein en las Marshall. Miles de marines desembarcan en sus playas y chocan con la fuerte oposición de los soldados japoneses, que luchan hasta el último aliento. Después de semanas de enfrentamientos, los estadounidenses toman las islas. Han perdido 500 hombres, pero han diezmado al ejército nipón en más de 10.000 soldados, entre muertos y heridos. La ciudad de Imphal está situada en un altiplano rodeado de montañas y jungla. El acceso hasta ella es posible a través de la carretera que la une con Kohima. Esta sinuosa vía, junto al ferrocarril, son un objetivo fundamental para los intereses japoneses. Pero para ocuparla, deben vencer primero a las tropas del general William Slim. El 4 de febrero da comienzo la operación Ha-Go. Desde el sur, los nipones tratan de cercar las posiciones británicas en la zona de Arakan, para abrir un frente y distraer tropas situadas en Imphal y Kohima. Pero los ingleses, que conocen sus planes, inician la contraofensiva con las brigadas de los Chindits, fuerza especial india de infantería, que al mando del general Ord Charles Wingate pretenden atravesar la frontera birmana desde el Edo y el río Chinduin, camino de Indau. Al mismo tiempo, desde China, el general Joseph Stilwell prepara su incursión por el noreste del país para conquistar la ciudad de Jimjina y expulsar a los soldados imperiales de esa zona de Birmania. Mutaguchi ordena a sus tropas que se enfrenten a los británicos que han cruzado el río Chinduin y paren su avance. Después de duros combates, las divisiones indias se ven obligadas a replegarse por la carretera de Imphal a Kohima, tratando de poner a salvo sus tanques y suministros. El líder nacionalista hindú, Chandra Bose, que apoya al ejército nipón con el objetivo de conseguir la independencia del país, manda a sus milicias, escasas de provisiones, que corten la retirada inglesa hacia las ciudades de Imphal y Kohima. El 15 de marzo da comienzo la segunda fase de la ofensiva japonesa con la operación U-Go. 120.000 soldados, en un frente de 200 kilómetros, se desplazan a lo largo del río Chinduin y toman la carretera de Tidin hacia las bases aliadas de Imphal y Kohima. A primeros de abril, los nipones han establecido una poderosa fortificación en Senam, cerca de Imphal, y la utilizan como base para lanzar duros ataques contra las dos ciudades indias. Para Chandra Bose, la toma de Imphal es de suma importancia, ya que la considera el inicio de la liberación de su país. La situación de la localidad es crítica.
Junto a Koima, los británicos proporcionan a los defensores los habituallamientos desde el aire, aunque en muchas ocasiones los soldados enemigos que las tienen sitiadas se benefician de ello. El 6 de abril cae Kohima en poder de las tropas indo-japonesas y Chandra Bose, exultante, coloca en la zona más alta de la ciudad la bandera de India libre. Pero los aliados cuentan con una gran ventaja sobre el enemigo. Controlan la totalidad del espacio aéreo y están dispuestos a utilizarlo. Sus aviones permanentemente atacan las líneas de suministros japonesas, interrumpiendo su flujo. A mediados de mayo, las milicias combinadas, compuestas por indios e ingleses que resisten en Imphal, observan cómo el enemigo baja la intensidad de sus ataques. Las incursiones aéreas han dado su fruto y los japoneses se encuentran en una situación desesperada por falta de alimentos y municiones. Además, la presencia del monzón, tal y como se preveía, ha desbordado los ríos y cercenado las carreteras. A ello se le suma el cólera y la malaria, que comienzan a cobrarse las primeras víctimas entre las tropas niponas. El 3 de junio, los soldados imperiales, sin una fuerza aérea capaz de enfrentarse a la RAF, cansados y hambrientos, abandonan Kohima y se retiran de sus posiciones en torno a Imphal. El 8 de julio, Tojo, aconsejado por el Estado Mayor, comprende que lo que se había planteado como una gran ofensiva se ha convertido en una batalla defensiva y da por finalizada una de las acciones más crueles de la guerra. Entre muertos y heridos, son cerca de 100.000 los soldados que han causado baja en el ejército nipón, la mayoría hindúes. El resto de sus combatientes necesitan suministros o de lo contrario se verán obligados a la rendición. Esparcidos en distintos grupos, acometen el camino hacia la frontera de Birmania. En el Pacífico, parte de las fuerzas norteamericanas han finalizado la conquista de las Islas Marshall, ocupando el atolón de Enewetak. Simultáneamente, el general Douglas MacArthur, al frente de 52.000 hombres, continúa sus desembarcos por Nueva Guinea. El último de ellos en Hollandia, al norte de la isla, donde intentan destruir las guarniciones que los nipones tienen establecidas en esa zona. El 11 de junio los barcos de Nimitz cruzan el Pacífico Central con rumbo a las Islas Marianas y las Carolinas, lanzando a sus aviones sobre Saipan, Tinian, Guam y Pagan. Saipan, cuartel general de la flota japonesa en el área, es el primer objetivo. El alto mando imperial, consciente de que las Marianas son vitales para la seguridad de Japón, ordena al almirante Hisaburo Ozawa que disponga su primera flota de portaaviones, cruceros, destructores y submarinos para rechazar el ataque.
Nimitz pretende cortar el tráfico marítimo procedente de Japón para estrangular los suministros a las islas. El 13 de junio, la artillería de la Armada norteamericana machaca las posiciones niponas en Saipán, al mismo tiempo que la aviación no cesa de bombardearla, preparando el terreno para los desembarcos de los marines que se dirigen a las costas del oeste. La destrucción del aeródromo de Guam, junto a los aviones apostados en tierra, ha supuesto una merma importante en la capacidad ofensiva de las fuerzas niponas. Ahora solo cuentan con 570 aparatos en sus portaaviones, frente a más de 1000 de la flota aliada. El día 15 de junio, 130.000 soldados estadounidenses ponen pie en las Islas Marianas y se encaran con los defensores suicidas japoneses. En tanto, los B-29, con base en China, bombardean las fábricas de hierro y acero de Yahata, en Japón. El día 19 da comienzo la batalla del Mar de Filipinas. Los portaaviones al mando del almirante Mark Misher se enfrentan a los navíos del almirante Ozawa, considerado como el mejor estratega naval del imperio después de Yamamoto. Los jóvenes e inexpertos pilotos japoneses combaten contra los bien entrenados aviadores norteamericanos y sus nuevos cazas Hellcat. En un solo día, Japón sufre la mayor derrota aérea de su historia, con 350 aviones derribados. Los aliados pierden tan solo 30. La masacre aérea pasará a la historia con el nombre de Tiro al Pato en las Islas Marianas.
Además, en la confrontación naval, los submarinos de Nimitz hunden 3 portaaviones y 2 buques cisterna. Ozawa huye hacia el norte con rumbo a Okinawa, convencido de que pronto tendrá que defender Japón. Los soldados británicos han reparado la carretera de Imphal a Kohima y las líneas de abastecimientos vuelven a estar de nuevo operativas. La invasión de India ha sido rechazada, pero Birmania continúa en poder de los japoneses. El día 22 de junio, los Chindit inician el ataque sobre Mogaon. Tras 4 días de intensa lucha, la ciudad cae en poder de las tropas combinadas. Con las líneas de abastecimientos rotas por el monzón, los soldados imperiales se enfrentan a la falta de alimentos y municiones. Famélicos y agotados por los muchos meses de lucha, la retirada se convierte en una odisea de miseria y muerte. Entre ellos y las seguras llanuras de Birmania central se hallan las montañas y la espesa jungla. Las dificultades de la ruta provocan que miles de enfermos y heridos sean abandonados en el camino, dejando una desoladora estela a través de las selvas y valles inundados. Las tropas aliadas que les persiguen mantienen la supremacía aérea y, además de suministros, cuentan con los medios para evacuar a los heridos y enfermos. Nimitz y MacArthur se reúnen en Hawái con Roosevelt. El presidente norteamericano desea discutir cuáles serán los pasos futuros en la campaña del Pacífico. Después de asegurar la zona central del Pacífico, la idea de Chester Nimitz y el almirante Ernest King se inclina por atacar Formosa y evitar Filipinas. Pero para MacArthur, la reconquista de estas últimas es algo más que una estrategia, es una promesa. Los filipinos y sus soldados le están esperando. Roosevelt finalmente apoya la propuesta de MacArthur. Una vez concluidas las operaciones en marcha, las Filipinas serán el próximo objetivo. El 6 de julio, en la fase final de la ocupación aliada de la isla de Saipán, el general Kaiji Saito y el almirante Chuichi Nagumo, autor del ataque a Pearl Harbor, se suicidan. El seppuku, en la tradición milenaria japonesa del código ético Bushido, es el rito de la heroica muerte del vencido. Siguiendo el ejemplo de los 2 altos mandos, 8.000 de sus soldados se quitan la vida en el interior de las cuevas, antes de ser capturados. El 19 de julio se emprende un fuerte bombardeo preliminar sobre Guam, la más grande y meridional de las Islas Marianas, que había estado bajo dominio norteamericano hasta la ocupación por Japón en 1941. Su gran tamaño es idóneo para establecer varios aeródromos, y la profundidad de las aguas de la bahía de Apra permite el fondeo de los navíos más grandes. Rodeada por arrecifes y acantilados, 2 días después de las descargas de la artillería naval, las divisiones de marines desembarcan en las playas de Agaña y Agat, al oeste de la isla.
Los japoneses responden desde sus posiciones e intentan varios contraataques durante la noche contra las fuerzas de invasión, pero acaban en fracaso. Agaña, la destrozada capital de Guam, cae en poder de los aliados el día 28 de julio, muriendo en su defensa el general Takeshi Takashima, al frente de la guarnición. El campo aéreo de Orote y la bahía de Apra son ocupados el día 30, cuando las fuerzas niponas, muy escasas de provisiones, se retiran hacia el sur de la isla. Las intensas lluvias y la densa jungla, una vez más, crean condiciones muy difíciles para el combate. La infantería estadounidense persigue a los japoneses, que luchan hasta su muerte en pequeños grupos o desaparecen en la jungla, tal y como sucedió con el sargento Shoichi Yokoi, que fue localizado por unos cazadores el 24 de enero de 1972, tras 27 años de soledad en la selva. Algunos chamorros nativos de Guam son liberados de los campos de concentración y otros bajan de las colinas donde se habían refugiado. Asustados, enfermos y cansados, reciben la ayuda de los soldados y médicos aliados, poniendo fin a su pesadilla. Para ellos, el calvario por la supervivencia había terminado. En Guam, 20.000 soldados nipones han perdido la vida, frente a 1.800 que han causado baja en el ejército aliado. Los ingenieros comienzan la construcción de 5 campos de aviación, que servirán como base de los potentes B-29 para atacar objetivos al oeste del Pacífico y en Japón. El 24 de julio, los marines desembarcan en la isla de Tinian. Las tropas de asalto han conquistado las islas Gilbert, las Marshall y las Marianas. El camino está casi despejado para que el general Douglas MacArthur libere las Filipinas. Solo queda una dura barrera que rebasar, el archipiélago de Palau. Peleliu, una de sus islas situada al sur, tiene una gran importancia estratégica debido a su excelente campo de aviación. El mando imperial se prepara para la invasión enemiga y envía a la isla al teniente general Sadae Inoue junto a 10.000 de sus mejores soldados. Inoue no es partidario de la vieja estrategia: si dominas la playa, lo controlas todo. Una lucha frontal con las fuerzas aliadas supondría la pérdida total de sus hombres. Así pues, era necesario adoptar otro tipo de defensa. Los japoneses realizan un aprovechamiento máximo del terreno, construyendo cuevas por toda la colina que emerge sobre la isla. Conectadas entre sí mediante túneles interiores, sus entradas y salidas por distintos niveles entrañan innumerables puntos de ametralladoras y artillería. Más de 500 grutas están preparadas para hacer frente a la invasión aliada. Algunas llegan a tener 5 o 6 pisos de profundidad
y están reforzadas para resistir cualquier bombardeo aéreo y naval. Inoue nombra al coronel Kuni Nakanawa para dirigir las fuerzas en Peleliu. Este despliega hábilmente sus unidades en la isla Peleliu y más al sur, en la de Anguar. El sistema japonés de defensa está organizado. La orden es combatir hasta el último hombre. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, imparte las instrucciones para llevar a cabo la operación Punto Muerto. Los buques del almirante Halsey entran en acción y durante 10 días consecutivos los aparatos procedentes de los portaaviones bombardean la isla Peleliu. El punto estratégico más importante es su aeródromo, situado al sur y resguardado por la zona montañosa donde Inoue ha establecido parte de sus defensas. Esta superficie elevada, cubierta de una densa vegetación que se extiende hacia el norte, es la llave para el control del campo aéreo. Apoderarse de ella es el primer objetivo. La artillería naval aliada comienza un bombardeo de 4 días desde los acorazados y destructores divisados en el horizonte. Mientras, el coronel Nakanawa y sus hombres en el subsuelo de la isla Peleliu resisten la lluvia de fuego esperando el desembarco de los 20.000 marines. El 15 de septiembre, las olas de asalto emprenden camino hacia la isla. Los soldados aliados se encuentran atrapados bajo las balas y fuego de artillería, además del peligro que representan las innumerables minas submarinas colocadas a lo largo de la costa. Las lanchas de desembarco saltan por los aires cargadas de marines. Aquellos que sobreviven y rodean el resbaladizo arrecife son sorprendidos por ráfagas cruzadas de la zona de acción japonesa cuando llegan a la costa. La espesa humareda no les deja ver lo que hay delante, y si lo consiguen sin ser abatidos, el espectáculo es dantesco. Cuerpos destrozados flotando en el mar, bajo el estruendo de las balas y bombas que se entremezclan con los gritos de auxilio de los heridos. Desde su oculto lugar estratégico en lo alto de la colina, el coronel Nakanawa, orgulloso, comunica por radio al general Inoue: no tenemos necesidad de refuerzos. Los invasores serán aniquilados al final del día. Uno tras otro, los grupos de soldados son derribados mientras intentan escapar del arrecife. La artillería de la Marina norteamericana no puede aplastar a los japoneses, que desde sus escondrijos disparan y se trasladan de un puesto a otro por el subsuelo de las montañas coralinas.
En Anwar, la 81 División del Ejército estadounidense desembarca sin ninguna oposición, pero en las cuevas de la colina de Ramuldo, en el extremo noroeste de la isla, 1.600 japoneses están preparados para emprender una resistencia suicida contra un número muy superior de armas y hombres. Mientras, en Peleliu, el impetuoso coronel Nakanawa cree que ha llegado el momento de lanzar un contraataque y aniquilar al enemigo de una vez por todas. Parapetadas tras las redes de túneles subterráneos, las fuerzas japonesas se movilizan desde todas las partes de la isla. Se preparan para descender de la colina y atacar el corazón de las líneas norteamericanas. El silencio se ha hecho dueño de la situación y la tensión aumenta entre los marines que esperan un ataque Banzai. En su lugar, Nakanawa emprende un asalto sigiloso, protegiendo a sus fuerzas tras 13 tanques. Las avanzadillas aliadas los divisan y 5 Sherman salen a su encuentro. Es el primer combate tanque a tanque en la Guerra del Pacífico. Los carros norteamericanos abren fuego, mientras que las fuerzas de asalto realizan una operación envolvente sobre los nipones. Los tanques de Nakanawa son destrozados y tanto él como sus tropas de élite caen bajo el fuego de los marines. El resto de los soldados imperiales, que han visto la muerte de sus compañeros desde los puestos de combate, se dispersan por la jungla o se introducen en las cuevas. El 19 de septiembre, los aliados se dirigen hacia el campo de aviación, subiendo por las ardientes laderas de coral que lo rodean. Los continuos sobresaltos, provocados por los japoneses, que salen disparando desde sus escondrijos y aparecen frente a ellos como fantasmas, generan un alto grado de tensión entre los marines. Los nipones que están escondidos en las cuevas fortificadas parecen ser indestructibles, y las bajas en el ejército estadounidense ascienden rápidamente. Finalmente, los aliados se percatan de que las grandes cuevas están conectadas por pasadizos subterráneos que permiten a los japoneses escurrirse y reagruparse en posiciones distintas. La lucha entra en un lento y demoledor proceso de búsqueda del enemigo y se convierte en algo similar a la caza del conejo con hurón aplicada a los seres humanos. Cueva por cueva, los norteamericanos, con lanzallamas y granadas de mano, van sometiendo a los nipones a una terrible muerte.
El 12 de octubre, la primera división de marines, con la mitad de sus tropas fuera de combate, declara la fase de ocupación finalizada. Pero los últimos grupos de japoneses que quedan en la isla todavía lucharán durante 6 semanas más. La Segunda Guerra Mundial. La agonía del Tercer Reich. 1944. La salud del Führer se deteriora día tras día. Los fuertes mareos, con pérdida del sentido en algunos casos, le obligan a guardar cama. Sus médicos, los doctores Karl Brandt y Hans Hasselbach, culpan a su homólogo Morrell de la pésima situación en la que se encuentra Hitler debido a la enorme cantidad de estricnina que ha consumido a lo largo del tiempo. Pero el líder nazi no está dispuesto a renunciar a los estimulantes y sedantes que Morrell le proporciona, y ordena que el resto de los facultativos que le atienden sean sustituidos de inmediato. Himmler le envía a su médico personal, el coronel de las SS Ludwig Stumpfegger, con la misión imposible de recuperar la salud del Führer. A las pocas semanas, Hitler consigue asistir a las reuniones diarias, aunque apenas puede mantenerse en pie, y el temblor de su mano izquierda se ha acrecentado. Como años más tarde, Bernd Freytag von Loringhoven, que con el grado de comandante había sido ayudante del general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y tuvo la oportunidad de participar en esas sesiones del centro de operaciones, confesó: «Me impresionó ver a un viejo de 55 años, encorvado, sin expresividad en sus ojos, que solo confiaba en las armas milagrosas para ganar la guerra». El avance aliado en el frente occidental está casi paralizado a causa de las fuertes lluvias que se han producido durante el mes de noviembre, provocando el desbordamiento de algunos ríos que han anegado caminos y carreteras. Los británicos obligan a retroceder a los alemanes hasta el río Mosa. Al sur de las Ardenas, el general Patton y sus tropas atraviesan el río Mosela, ocupando las cercanías de la frontera alemana en los aledaños de las defensas de la línea Sigfrido. Por su parte, los soldados franceses han capturado Belfort y tomado posiciones al norte de Basilea, en las cercanías del Rin. El Estado Mayor aliado decide lanzar una ofensiva por el norte desde Aquisgrán y por el sur a través de Alsacia, lo que debilita las posiciones centrales en el sector de las Ardenas, donde solo se mantienen 4 divisiones norteamericanas para defender un frente de más de 120 kilómetros. Tanto Eisenhower como Montgomery conocen el riesgo que ello supone,
aunque lo aceptan teniendo en cuenta la debilidad del ejército alemán. Hitler se comporta como un animal acorralado ante el avance aliado. Ajeno a la realidad, piensa en recuperar la iniciativa y en que cuenta con la capacidad suficiente para realizar una gran contraofensiva. Es evidente que sus condiciones mentales no atraviesan el mejor momento y en sus delirios de grandeza narcisista ha preparado un plan que Eisenhower definiría como el último envite. La mayoría de sus oficiales están hartos de tantos años de guerra y creen que el final más honroso sería negociar una paz que permita salvar a su país. Pero el Führer, convencido de que aún puede detener al enemigo, está dispuesto a quemar las últimas reservas de hombres y material. Piensan que estamos fuera de combate, pero les demostraré todo lo contrario, dice. En caso de fracaso, llegaría el último acto de esta larga e irracional tragedia. Junto al general Joll, ha diseñado una estrategia denominada Alerta en el Rin, consistente en un asalto masivo y sorprendente a través de la región de las Ardenas para que sus tropas lleguen hasta el río Mosa y posteriormente avancen hacia Amberes por un pasillo que las divisiones de Panzer se encargarían de mantener después de haber dividido a los ejércitos aliados. Una reedición del ataque efectuado en 1940, cuando sus fuerzas atravesaron velozmente esa área. Una nueva guerra relámpago, pero en este caso con menos hombres, más debilitados tras 4 años de lucha y frente a un enemigo que le supera ampliamente. La mayoría de sus generales encuentran esta idea demasiado ambiciosa, aunque nadie se atreve a discutir la autoridad del perturbado Führer, que en su desvarío presume que acabará rompiendo la coalición de los países occidentales con Stalin. La tensión entre ellos conducirá a la ruptura. Entonces conseguiremos la paz con el oeste y las hordas comunistas recibirán su merecido, grita ante su Estado Mayor. El plan de Hitler desde el aspecto puramente militar es bueno, dado que en las Ardenas se halla el punto más débil de las fuerzas aliadas, pero las circunstancias del potencial bélico del Tercer Reich son totalmente distintas. Para sus ayudantes significa quemar el último cartucho, las últimas reservas estratégicas, que serán muy necesarias para defender el propio territorio alemán. Tanto von Rundstedt como Model intentan convencer inútilmente al líder nazi de otras alternativas, pero su obstinación solo es comparable a la magnitud de su estado mental. Entre mapas militares crecen sus fantasías, al mismo tiempo que Goebbels y su frenética maquinaria de propaganda piden la movilización general contra el enemigo. En octubre comienzan secretamente los desplazamientos de unidades hacia puntos del este de las Ardenas. 25 divisiones y 250.000 hombres avanzan en dirección oeste. A pesar de contar con informaciones que afirman que el Führer prepara una gran ofensiva, los servicios de inteligencia aliados las desprecian por considerarlas ridículas, ya que piensan que los alemanes están en las últimas. Al norte de las Ardenas, en el acceso occidental de Alemania, Montgomery cuenta con 16 divisiones. En el sur del bosque hay otras 3 al mando del general Patton, que están preparadas para invadir la región del Sarre a mediados de diciembre. Hitler se ha instalado en el Nido del Águila,
cerca de Frankfurt para seguir el desarrollo de las operaciones. Envejecido, aislado y enfermo de Parkinson, a sus casi 56 años, aparenta ser un anciano que arrastra los pies. Jamás se producirá la capitulación. Jamás. Que lo sepa el enemigo, exclama una y otra vez. ...16 de diciembre. En la noche del día 15 y la madrugada del 16, una demoledora barrera de artillería alemana, acompañada por disparos de cohetes, ilumina los cielos de Bélgica y Luxemburgo. En un frente de 100 kilómetros, desde Monschau hasta Echternach, con un frío glacial y tiempo tormentoso que proporciona una protección efectiva para las fuerzas alemanas, las carreteras se ven inundadas de blindados y soldados del Reich. El espesor de la nieve no impide que las divisiones de Panzer concentren su arremetida por el centro de las posiciones aliadas y abran un pasillo de 18 kilómetros de longitud a través del 8º Ejército norteamericano entre las ciudades belgas de Malmedy y Bastogne, poniendo cerco a las tropas estadounidenses que hay en esta ciudad. Eisenhower, que se encuentra en Versalles despachando asuntos rutinarios, recibe sorprendido la noticia de la arremetida nazi. El primer día de batalla la confusión es total. En varios puntos del frente, los ejércitos retroceden o se derrumban ante el ímpetu alemán. Debido a la falta de comunicaciones, el desconcierto se hace dueño de la situación y nadie sabe realmente dónde está el frente de la contraofensiva. Los Panzers, a través de una espesa lluvia y niebla, se deslizan entre las columnas blindadas norteamericanas, a las que someten a un intenso bombardeo. $10.000 soldados estadounidenses de la división León Dorado se ven cercados de repente y sus oficiales no hallan vías de escape. 7.000 de ellos se rinden, dando lugar a la mayor capitulación en la historia militar norteamericana después de Bataan. Las tácticas nazis crispan los nervios de las tropas aliadas. Hombres del Reich que hablan inglés perfectamente llevan a cabo la Operación Greif. Vestidos con uniformes norteamericanos e incluso con jeeps, se infiltran en las posiciones enemigas para facilitar la ruptura del frente. Son pocos en número y sus actos limitados, pero los efectos psicológicos que producen entre los soldados son enormes. El avance alemán ha penetrado en forma de cuña desde Monschau a Echternach, con su vértice en las cercanías de la ciudad belga de Dinard. Por el extremo norte avanza la 6ª División Panzer, al mando del general de las SS, Joseph Sepp Dietrich. Por el centro, la 5ª de von Manteuffel,
junto al 8º ejército del mariscal Walter Model. Y por el sur, el 7º, a cargo del general Brandenberger. ...17 de diciembre. Eisenhower es consciente de la magnitud de la embestida y envía a 15.000 paracaidistas para defender Bastogne y Saint-Vith. A mediodía, 3 unidades del 285 Batallón de Observación norteamericano son aniquiladas en lo que se conoce como la masacre de Malmedy. Pero el gran éxito inicial de la ofensiva nazi comienza a verse frenado por la resistencia aliada, las inclemencias del tiempo y los primeros síntomas de falta de suministros. Estas circunstancias alteran el horario de Hitler, que había previsto que sus tropas llegarían al río Mosa en 2 días. ...20 de diciembre. El Führer ordena la operación Ogesben. Fuerzas aerotransportadas son lanzadas al norte de Malmedy, en un intento de aumentar los efectivos que marchan hacia Amberes, pero apenas tienen influencia en el desarrollo de la guerra. La batalla del Bulge, saliente, cumple su 5º día. Los aliados tratan de recuperar la iniciativa y Eisenhower manda al 3er ejército del general Patton contraatacar las posiciones alemanas y romper el cerco en torno a Bastogne. ...21 de diciembre... Todo el sector de las Ardenas se encuentra cubierto de una espesa nevada. Los alemanes tienen sometida Bastogne y el ejército norteamericano que la defiende está sufriendo más de 1000 bajas diarias. ...22 de diciembre... Los nazis envían un emisario a Bastogne con un ultimátum de rendición o aniquilación. La respuesta de puño y letra del general Anthony McAuliffe, al mando de las tropas sitiadas, es breve y contundente. Narices, Bastogne no se rinde. Entre tanto, las columnas avanzadas de Patton alcanzan el flanco sur del saliente, pero tropiezan con el 7º ejército alemán que detiene su avance. ...23 de diciembre... El día amanece brillante y soleado, perfecto para que intervenga la aviación. Los soldados que defienden Bastogne vitorean cuando ven a sus aviones sobrevolar la ciudad en busca de los emplazamientos alemanes. Los bombardeos contra las fuerzas de Hitler se suceden continuamente y sus líneas de suministros quedan cortadas.
El general von Manteuffel cree que llegar al río Mosa es imposible, ya que sus tropas están inmovilizadas en un radio de 60 kilómetros y no reciben habituallamientos. Por otra parte, von Rundstedt y Guderian temen una fuerte ofensiva soviética en el flanco oriental y proponen a Hitler un repliegue táctico. El Führer, al grito de «oficiales de carrera inútiles», se niega rotundamente. ...25 de diciembre. La batalla ha cumplido su 10ª jornada. El día de Navidad, la punta de lanza de la segunda división alemana de Panzers no ha podido alcanzar el río Mosa y sus mandos comunican que es inviable seguir avanzando y alcanzar el Canal de la Mancha. Hitler, furioso, ordena un ataque devastador contra Bastogne. ...26 de diciembre. Al atardecer, una unidad de tanques de la 4ª División Blindada de Patton consigue romper el cerco de Bastogne y emprende el camino hacia la ciudad. ...28 de diciembre. Hitler, acosado por los acontecimientos, se empecina en seguir adelante con su plan. Reúne al OKW y al mismo tiempo que insulta y humilla a sus generales, les ordena: contraataquen con todas las fuerzas disponibles. 1945. ...1 de enero. A primeros de año, Himmler y sus divisiones tratan de efectuar una maniobra de distracción en la zona de Alsacia, pero acaba siendo un fracaso. En el frente oriental, el Ejército Rojo continúa su marcha a través de Checoslovaquia, mientras que en el occidental, el general de Gaulle pide a Eisenhower que sus hombres ocupen Estrasburgo, ya que históricamente había ocasionado disputas territoriales con Alemania. ...3 de enero. Los aliados lanzan una ofensiva en 3 frentes. El tercer ejército por el norte, el primero por el sur y el 30 Cuerpo Británico lo hace por el oeste. Los alemanes han consumido gran parte de sus escasas reservas y su moral es de derrota, no solo por la situación en la que se encuentran, sino además por las noticias que reciben de que los soviéticos están camino del río Oder.
12 de enero. El mariscal Model y von Rundstedt organizan con gran rapidez una impecable operación de repliegue que consigue poner a salvo a una parte de sus ejércitos. Entretanto, los hombres de Stalin se encuentran a menos de 300 kilómetros de Berlín. Febrero. El empuje de los ejércitos de Montgomery, el 5 de febrero, los alemanes pierden la ciudad de Colmar y retroceden abandonando sus posiciones en el río Rin. Mientras las divisiones de Patton avanzan a través del río Kiel, superando el sistema defensivo de la línea Sigfrido. En ambos frentes el balance en vidas ha sido desastroso. Los aliados contabilizan 10.300 muertos, 47.500 heridos y 23.500 desaparecidos. Alemania, 16.000 muertos, 41.600 heridos y 27.600 desaparecidos, además de la pérdida de 1.600 aviones y 640 carros de combate. Las Ardenas han herido de muerte al Tercer Reich. En el Mar Negro, a 65 kilómetros de Sebastopol, en la península de Crimea, se halla la ciudad de Yalta, que durante unos días se convierte en el centro del mundo. Stalin, Churchill y Roosevelt, junto a varios jefes de Estado, diplomáticos y militares, analizan la guerra de este a oeste, en distintas reuniones que se celebran en el antiguo palacio del zar Nicolás II. Los tres grandes deciden cómo repartirse Alemania antes de acabar la contienda. Por unanimidad, se decide rechazar cualquier oferta de Hitler que no sea la de rendición incondicional, prohibir el rearme del país y disolver su ejército. La postura de Roosevelt de convertir la nación alemana en un estado agrícola no llega a prosperar. Stalin accede a declarar la guerra a Japón y además se acuerda que una vez finalizada la contienda se celebrarán los juicios por crímenes en la ciudad de Nuremberg. Se crean las Naciones Unidas en sustitución de la Sociedad de Naciones y se da forma al Consejo de Seguridad con el derecho a veto de los miembros permanentes. Una vez más, la semilla de la controversia y la tensión está nuevamente sembrada. Pero sobre todo, hay un perdedor, la Alemania nazi, que está condenada a desaparecer.
El 24 de marzo, los rusos continúan con su avance y, superadas las líneas enemigas y el fuerte Kustrin en Polonia, empujan a los alemanes hacia la capital del Reich. Stalin anuncia: Berlín es nuestro. Lo podemos tomar cuando queramos. El Volkssturm, ejército del pueblo, formado por quinceañeros y ancianos, toma el campo de batalla para detener la marcha del ejército rojo. Para Hitler, los soviéticos son todavía hordas asiáticas creadas únicamente para ser exterminadas como parásitos. Cuanto más se acercan a Berlín, las promesas de victoria del Führer se suceden. Ahora, en sus delirios, está convencido de que ingleses y norteamericanos acabarán en guerra. Y todo lo que está sucediendo es fruto de una conspiración. El día 25, el presidente Roosevelt habla por última vez en el Congreso. Sus palabras son una premonición y sirven como advertencia al pueblo norteamericano. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad con otros países y luchar por el entendimiento y la cooperación. Con ello evitaremos un nuevo conflicto a escala mundial. A primeros de abril, los ejércitos aliados se encuentran en la zona germana del Ruhr y el día 11 llegan al río Elba, en las cercanías de Magdeburgo, donde detienen su marcha. El 12 de abril muere Roosevelt. El intrigante Churchill no pierde el tiempo y rápidamente presiona al nuevo presidente norteamericano, Harry Truman, para que no cumpla los acuerdos de Teherán y Yalta. El primer ministro británico tiene en mente desde hace algún tiempo lo que denomina la Operación Impensable, una nueva guerra contra sus aliados soviéticos que debería comenzar el 1 de julio. Está convencido de que con tropas norteamericanas, británicas, canadienses, polacas y con el resto que ha quedado de los ejércitos alemanes, podrán llegar con facilidad hasta Stalingrado. Cuenta con el apoyo de los sectores más conservadores de los Estados Unidos y de algunos mandos, entre los que figura el general Patton. Churchill quiere acabar la guerra en el mismo lugar donde Hitler comenzó a perderla. Pero Truman y la mayoría de los altos mandos militares, incluido Eisenhower, no están por la labor de romper los acuerdos con Stalin y continuar la guerra en Europa. El conflicto en el Pacífico representa un contrapunto muy fuerte como para que los estadounidenses apoyen la operación impensable de Churchill. Además, la opinión pública, tanto de los Estados Unidos como de otros países aliados, no entenderían una traición de este tipo, más aún cuando la imagen y las últimas palabras de Roosevelt estaban todavía muy presentes. Eisenhower, cansado de las maquiavélicas intenciones de Churchill y de las tensiones internas que existen entre sus mandos, decide frenar a los ejércitos aliados en el Elba, en contra de los gritos histéricos del general Patton, que quiere marchar hacia Polonia y Ucrania.
El comandante supremo prefiere que los soviéticos asuman las muertes que supone llegar hasta el corazón del Tercer Reich. Por su parte, Stalin y la cúpula militar comunista tienen información de las pretensiones del líder británico y deciden reaccionar emprendiendo la Operación Berlín. No importa el número de víctimas que se produzca en la ocupación de la ciudad, lo importante es enviar una advertencia a sus aliados, y más concretamente al osado Churchill. Estos acontecimientos provocan que las relaciones entre los aliados orientales y occidentales comiencen a resquebrajarse tal y como había predicho Hitler, llegando al extremo de que tanto Montgomery como Eisenhower se niegan a participar junto a Zhukov en el desfile de la victoria que conjuntamente se debería realizar una vez tomada Berlín. El 13 de abril, Viena es ocupada por los soviéticos. Los mandos más cercanos al Führer le aconsejan que abandone Berlín, pero mientras sus ejércitos retroceden, él se aleja cada vez más de la realidad. Su médico personal, el doctor Morrell, le inyecta diariamente drogas para que pueda mantenerse en pie. Con los ojos inyectados en sangre, curvado y sin sentido del equilibrio, apenas puede andar unos metros sin verse obligado a sentarse. El 15 de abril tiene lugar el último gran bombardeo aéreo aliado. Alemania se ha convertido en una larga serie de ciudades en ruinas. Berlín, Hamburgo, Dresde, Colonia, Frankfurt, Bremen, Mannheim y muchas más. Ya no quedan objetivos que destruir. Si la victoria en el aire es completa, la guerra en tierra continúa, aunque el final del Tercer Reich ya es un hecho. Su economía está en bancarrota, su ejército inmovilizado y su industria paralizada. El día 16 se inicia la arremetida definitiva de los rusos contra Berlín. A las 5 de la madrugada, más de 40.000 cañones y lanzacohetes señalan el comienzo del fin para la ciudad alemana. ...300 tanques, 8.000 aviones y más de 1 millón de soldados emprenden la marcha que acabará con el corazón del imperio que, en palabras del Führer, duraría 1000 años. El 20 de abril Hitler celebra su 56 cumpleaños. Por entonces, la inesperada muerte de Roosevelt le incita a pronosticar una vez más la derrota soviética. Pero mientras, el Ejército Rojo toma el cuartel general de la Wehrmacht, abandonado al sur de la ciudad. El día 21, los hombres del general Georgi Zhukov se adentran por el este, norte y sur de la capital alemana. Al mismo tiempo, Goebbels insiste con sus proclamas de que las hordas rojas serán rechazadas y nunca tomarán Berlín. El 22 de abril, Hitler se reúne con Joll y Keitel, que preparan su salida de la ciudad.
Permaneceré en la capital del Reich para dirigir personalmente su defensa. Si llega la derrota, me quitaré la vida, les comunica. El líder que prometió gobernar el mundo apenas puede ver y solo admite por alimento chocolate y pasteles. El general Alfred Joll le sugiere que el 12º ejército del general Walter Benck abandone el frente occidental y regrese para incorporarse a la defensa de Berlín junto al 9º de Theodor Busse. El Führer lo acepta y envía las órdenes urgentemente. Pero cuando Busse las recibe, tanto él como Benck piensan que el final está cerca y deciden escapar con sus hombres hacia el oeste para rendirse a los norteamericanos. Goering envía un escrito a Hitler solicitando que le deje dirigir estos últimos momentos, con el fin de lograr la paz mediante una rendición pactada. Pero Bormann se encarga de convencer al Führer de que el mariscal está cometiendo alta traición y debe ser arrestado. Simultáneamente, Himmler trata de buscar un acuerdo con los aliados a través del conde Bernadotte en la embajada sueca. El día 24 de abril, la mayoría de los altos mandos del Reich, entre los que se encuentra Goering, huye hacia el sur. Berlín está sitiado y Hitler encarga al general Helmut Weidling la defensa de la ciudad. En el búnker del Führer, bajo el jardín de la Cancillería, la vida continúa de una forma extraña. En la planta superior se mezclan las secretarias con mandos nazis y familiares, que ebrios celebran fiestas de despedida, entonando canciones típicas que ensalzan el espíritu del nacionalsocialismo. En la parte inferior, a 15 metros de profundidad, reina el silencio. Las 18 habitaciones privadas están ocupadas por el médico personal de Hitler, Ludwig Stumpfegger, sustituto de Morrel, Martin Bormann, la familia Goebbels, el camarero Heinz Linge, su ayudante de campo de las SS, Otto Günsche, la señora Christian y la señora Junge, secretarias del dictador alemán, junto a su cocinera vegetariana, la señora Manziali. El Führer permanece en sus dependencias y solo sale para recibir noticias del desarrollo de los acontecimientos. Suele dormir algunas horas durante el día y por la noche se reúne con los mandos que le rodean. Contraviniendo los deseos del dictador, Eva Braun llega a Berlín decidida a correr la misma suerte que él. Los altos mandos del Reich que se han quedado intentan persuadir a ambos de que deben abandonar la ciudad, mientras un histriónico Goebbels demuestra su frustración y fanatismo gritando: «No importan los millones de civiles que hay en esta ciudad. Si veo una bandera blanca, haré saltar por los aires todas las casas de alrededor junto a sus habitantes». Hitler acusa un terrible cansancio. Su cara y sus ojos reflejan que está totalmente exhausto. El 25 de abril, cuando las tropas norteamericanas y rusas se encuentran en el río Elba, Berlín apenas ofrece resistencia.
La huida, mejor que la defensa, es la idea predominante en la mayoría de los soldados nazis, y a pesar de todas las amenazas, las deserciones se han convertido en algo corriente. Los soviéticos están a tan solo unos kilómetros del búnker y las descargas de sus cañones están destruyendo la Cancillería. El 28 de abril, Otto Fegelein, adjunto de Himmler, informa a Hitler de la traición de su jefe. El líder nazi furioso ordena la detención de Himmler y manda fusilar a Fegelein, cuñado de Eva Braun, bajo acusación de traición. Al día siguiente, de madrugada, contrae matrimonio con Eva Braun y dicta su testamento, en el que nombra a Dönitz su sucesor, y se exculpa de cualquier iniciativa bélica, acabando en los siguientes términos: muero feliz, siendo consciente de la grandeza de todo lo que nuestros soldados han hecho en los frentes de batalla. Desde lo más profundo de mi corazón, os doy las gracias y os pido que no suspendáis la lucha y continuéis combatiendo contra los enemigos de la madre patria. En la madrugada del día 30 ordena matar a su perra Blondie. Poco después se reúne con sus colaboradores, que le anuncian que los rusos están a tan solo unos metros de la Cancillería. Su ayudante personal ordena que traigan 200 litros de gasolina. Hitler busca a su esposa, Eva Braun. Se despide de todos aquellos que permanecen en el búnker y se retiran a su habitación. Ella ingiere una cápsula de cianuro y el dictador nazi acaba con su existencia disparándose un tiro en la sien. Siguiendo las órdenes recibidas, Heinz Linge y Martin Bormann abren la puerta y los encuentran sobre el sofá en un inmenso charco de sangre. Eran las 15:30 del lunes 30 de abril de 1945. La noche del 1 de mayo, Magda Goebbels envenena a sus 6 hijos. Poco después, es ejecutada por su marido, que se suicida tras pedir al oficial de las SS, Swagermann, que incinerara también sus cadáveres. Cuando el Führer comenzaba su carrera, su amigo Goebbels predijo: una vez que tengamos el poder, nunca lo perderemos. Tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres. Goebbels estaba en lo cierto. El 2 de mayo, mientras la radio alemana anuncia la muerte del dictador, 5.000 hombres caen defendiendo el Reichstag de Berlín antes de ser tomado por el Ejército Rojo. El general Helmut Weidling se rinde y entrega la ciudad a las fuerzas aliadas. Al día siguiente, Karl Dönitz envía al almirante Friedeburg al cuartel general de Montgomery para discutir los términos de la capitulación. The German delegation will now sign this paper, and
they will sign in order of seniority, and General Admiral von Friedeberg will sign first. Now, General Kinsall will sign next. Now, I will sign the instrument on behalf of the Supreme Allied Commander, General Eisenhower. El 7 de mayo, Alfred Joll, actuando en nombre del gobierno alemán, firma la rendición de todas las tropas que se hallan en el campo de batalla. Churchill, uno de los políticos más intrigantes del siglo XX, se ha quedado sin emprender la Tercera Guerra Mundial. Para Stalin, la bandera de la victoria sobre el Reichstag representa una cuestión de principios: aniquilar en su propia madriguera al enemigo que tantos sufrimientos había ocasionado a la Unión Soviética, y en palabras de Eisenhower, a toda la humanidad. En Europa ha finalizado la mayor pesadilla de su historia. Comienza nuevamente una época de reconstrucción sobre los cimientos de una amarga experiencia. Es la primavera de 1945.